Em, para que cuando esté haciendo las preguntas, usted tenga la capacidad de volverse al texto y el texto le diga la respuesta. Regla fundamental del curso. No es que yo pienso, yo creo, yo siento. Así no se resuelve el examen. Es que a mí me parece que la A es absoluta, que la A es un absurdo, ¿cierto? Ese tipo de estrategias, muy bacanas que las tenga, fortalézcalas, son muy útiles, pero en mi preparación no me gusta hacer eso. Eso está ahí, los nenes lo usan, lo aplican. Yo a veces les sugiero como, miren, aquí pasa eso que ustedes llaman absurdo. Pero en realidad yo me enfoco es en la capacidad de análisis y disertación de la información, ¿cierto? Entonces a mí eso de, esta respuesta se va, no, me tienes que justificar bien, con mucha claridad, desde el texto, por qué es la respuesta. ¿Listo? Entonces empecemos, porque esto tiene que ser muy práctico. Voy a cerrar mis distractores, comparto pantalla y arrancamos. Listo. Pueden hablar en cualquier momento, no es necesario que alcen la mano, prenden el micrófono inmediatamente, yo los escucho. Esto tiene que ser como les estoy diciendo, de que ustedes no pidan la palabra, porque eso tiene que tener una dinámica más conversacional que un asunto de un adulto hablando con un adolescente o de un profesor hablando con un estudiante, no se vale así. Tiene que tener presente que usted y yo somos iguales, somos dos personas que sabemos leer y analizar información y lo único que estamos haciendo es compartiendo ese conocimiento que tenemos. Y estoy un poco nerviosa, ¿ok? Entonces cuando estoy nerviosa digo mucha cháchara y me tienen que tener paciencia mientras me calma, mientras libero tanta energía que tengo en este momento porque estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. ¡Ah! Ese es Susana R, yo lo conozco. Susana R, ¿cuál eres tú, Susana R? Y de Susana R lo conozco. La asustó. Sí, la verdad es que sí. Yo conozco a ese Susana R. Continuemos. Bueno, acá, mucha atención a esto. Este objeto, esto que ustedes están viendo acá, esto es un objeto. Es un objeto. Así como usted ve el celular, ve la cuchara de su cocina, que tiene forma, tamaño, tiene todas esas cosas. Esto que usted está viendo aquí también es un objeto. Y como objeto usted puede estudiar sus partes, ¿ok? Las partes más pequeñas de este objeto es la palabra, perdón, es la letra. De la parte más pequeña de todo este objeto es las letras, ¿cierto? Esto es lo más pequeño. Ahora, nosotros no tenemos que irnos pues como a ese nivel, yo porque soy muy exagerada en todas mis cosas, pero lo que usted necesita de esto para el examen es la oración. Listo. Esto que les voy a explicar es como si yo les diera a ustedes el precalentamiento para empezar matemáticas. Profe, ¿qué es el precalentamiento? Que yo primero le enseño cuáles son los números. Y le enseño los números enteros y los números negativos y los decimales y todo eso. Cuando usted ya se aprende todas estas cosas propias, ahí uno empieza pues como a hacer matemáticas. Los signos de multiplicación, de resta, todo eso. Lo mismo pasa acá. Yo necesito que usted se vaya con la claridad de que este texto que tiene 4 párrafos, ¿qué pasa? Este texto que tiene 4 párrafos, ay, 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 listo. Bueno, este objeto que usted tiene aquí de 4 párrafos se divide, lo voy a explicar diferente. Este es un texto que está dividido en 4 párrafos y cada párrafo está dividido en una oración. Profe, ¿yo cómo sé que es una oración? Acá, va la oración acá, un punto, hay una oración.
Y la oración está compuesta de tres cosas fundamentales: sujeto, verbo y complemento. Usted aprende a identificar esto siempre, usted lo aprende a tener al ojo cada vez que lo lee, y a usted como lector no hay quien lo pare, no hay quien lo detenga, porque usted logra reconocer todas las partes del objeto, ¿sí? Ahora veámoslo acá. Esta es mi primera oración. Voy a pintar esta de otro color, esta es la segunda. Aquí porque estamos empezando, muchachos, o sea, les estoy explicando de manera muy detallada. No se me pueden desesperar. Vamos a mi ritmo y verá que le va bien. Aquí hay otro. Entonces, cuando yo empiezo y cojo un texto, mire que yo primero hago un acercamiento de, son 4 párrafos y ya. Pero cuando me acerco al primer párrafo, yo no hago como un tanteo, de cuántas oraciones hay allí, ¿cierto? No, sino que de una empiezo a leer. Sí sería bueno, cuando uno está empezando, cuando uno está arrancando, enseñarse a que lo separa por oraciones para que se haga consciente de la estructura que hay interna. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá. Entonces, primera oración, sujeto más verbo y complemento. De esta primera oración, esta que estamos haciendo en amarillo, ¿cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento? Lo que pasa es que yo no, o sea, tengo que verificar porque yo pongo, por ejemplo, a grabar la clase, pero no sé dónde se quedan grabadas estas que se están quedando grabadas. Yo ahorita cuando termine busco y se las comparto si las encuentro. Si no las encuentro, les aviso por el grupo. Entonces, centrémonos acá. Seres humanos. En esta primera oración, ¿cuál es el sujeto? Les voy a hacer la pregunta más fácil. Es que yo siempre empiezo por la difícil. ¿Cuál es el verbo de esa oración? Vean que Pedro está diciendo que el verbo de esta oración es ir, decir. Bueno, y Pedro está también Acá el diciendo, produce, no te escuché, ¿cómo? produce, ¿Por qué produce? porque es lo que él va a decir, como lo que realmente le está produciendo la versión, ahí es donde está el verbo no. El verbo principal, no. Miren lo que han hecho Esther y Pedro y Pau, y es que cogieron todos los verbos indistintamente y los escogieron, ¿cierto? Como, me pides un verbo, profe, mira, no. Aquí hay un verbo, aquí hay otro verbo, mira, profe, aquí hay otro verbo. Pero no es eso lo que les estoy pidiendo, sino que en la oración siempre hay alguien que realiza una acción y esa acción tiene como efecto sobre otras cosas. ¿Listo? Entonces, miren esto tan hermoso. Lo digo sin orgullo. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, muchachos? Cuando dice lo digo sin orgullo, ¿quién lo dijo? Muy bien, el autor. Muy bien, Nicolás. Entonces, lo digo sin orgullo. Yo este verbo ya sé que hay una persona que está diciendo algo. Y eso que está diciendo es que ir al teatro produce asco. ¿Listo? Esto es lo que en verdad está pasando. Es un sujeto que está diciendo algo. Eso significa, eso es lo que dice la primera oración. El autor está diciendo algo. Y eso que está diciendo es lo verdaderamente importante. Porque ¿qué es más importante? Que las cosas sean dichas. Ay, no, esa pregunta está muy tesa. Que las cosas sean dichas o que las cosas se digan. No, las dos son igual de importantes. Las dos son igual de importantes.
Entonces, el verbo principal de esta oración es lo digo, o sea, el verbo decir, y lo está diciendo el autor. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿este lo, quién lo está diciendo? Perdón, ¿este lo qué significa? Ese lo significa lo dicho. ¿Y dónde está lo dicho? Después de estos dos puntos seguidos. Miren esto, miren esta otra cosa acá, mis queridos humanos. Acá tengo el verbo. Acá tengo el complemento. Este es otro complemento. Este es el sin orgullo. Esto es un adjetivo. Y acá tengo al autor que está diciendo esto. ¿Listo? Lo digo sin orgullo. Y aquí aparece una coma. Esa coma significa que lo que sigue después va a aclarar esto que hay acá. Se va a dar más información sobre lo que se ha dicho en la oración principal. Casi con pena. ¿Qué es lo que tiene casi pena? ¿Qué es lo que produce casi pena? Decir algo. ¿Qué? Esto, lo que está después de los dos puntos. Hasta ahí bien. Entonces, profe, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Yo la veo como toda cogiendo un montón de cositas. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Yo lo que estoy haciendo es comprender el párrafo oración por oración. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se entiende una oración? Encontrando el verbo para saber quién realizó la acción y esa acción a quién afectó. Tengo dislexia. ¿Qué pena con ustedes? A veces escribo sin control. Efecto. Tiene un efecto sobre algo. Hasta ahí estamos bien. Sería ir, pues, que esto es lo que le produce la aversión en primer lugar. No, sería ir. Sí, señor Tomás, muy bien. Ir es lo que le genera a él la aversión de la que menciona. Ahora, esa parte es la fácil. Vamos a la difícil. Entonces, para entender una oración, no se le olvide esto, para entender una oración encuentro el verbo, quién lo realiza y a quién afecta. Ya, eso es lo importante ahí. Siguiente nivel de comprensión. Como ya sé que cada oración debe tener un verbo, veamos esto acá. Los comediantes salen al escenario, gritan, manotean, hacen reír al público y yo siento una mezcla de vergüenza, vergüenza ajena, rabia y malestar. Y malestar. Entonces, esta oración que empieza acá y termina acá, ¿dónde tiene el verbo principal? ¿Cuál es el verbo más importante de acá? Muy bien, Pau. ¿Por qué es el más importante sentir, Pau? Muy bien. Recuerden que el texto empezó con el autor diciendo lo que él siente. ¿Sobre qué? Sobre el teatro. Entonces, cuando él dice, los comediantes salen al escenario, gritan y manotean y hacen reír al público, esto que dice aquí es algo del teatro, ¿cierto? Y él ante ese algo del escenario, en este caso los comediantes, siente una cosa en específico, una mezcla de vergüenza ajena. Entonces, más importante que salir al escenario es lo que el autor está sintiendo, porque es lo que él siente es precisamente por todas esas cosas que pasan en el teatro. Pero si ellos no salen, entonces no siento. Falso, Tomás. Porque el asunto no es que de los payasos, los comediantes salgan o no salgan. El asunto en sí es todo el teatro. El autor solamente está hablando de los comediantes como una especie de, ¿cómo se llama? De sinécdoque. Es decir, mencionó un pedacito de toda la torta para hablar de la torta. Entonces, por ejemplo, yo no digo, yo quiero hablar sobre el arte de Fernando Botero, ¿cierto? Entonces yo te digo, no, pues que a mí el Botero más lindo es La gorda con el espejo. Entonces, en vez de decirte de toda la obra diseñada, creada por el autor Fernando Botero, a mí me interesa, no, coge un pedacito que represente toda la torta. Él siempre lo va a sentir, lo ejemplifica con esta situación. Exacto. Sigamos.
Entonces, miren entonces que tengo dos oraciones, la primera y la segunda. Ya encontré el verbo más importante de la segunda y el más importante de la primera. Entonces, yo aquí entiendo que si el autor empezó diciendo que está diciendo algo sin orgullo, es porque está diciendo algo malo. Pues, perdón, no es algo socialmente aceptable, pues porque él sabe que es algo malo. Lo dice sin orgullo. Uno se siente orgulloso de las cosas buenas. Y lo digo sin orgullo, inmediatamente el siguiente paso que dio fue, yo siento una mezcla de vergüenza ajena. Entonces ya estamos acá ante un texto que está, un autor que está manifestando una, un sentimiento hacia una figura, hacia una figura, un sentimiento de desagrado ante una figura. Ahí vamos, ¿ya entendieron lo que hice? Cogí las dos oraciones, la primera y la segunda, y la volví una sola. El autor manifiesta su desagrado por el teatro. Y no ha avanzado. Sigue siendo la misma idea en dos oraciones diferentes y no ha avanzado. Recuerden que estamos haciendo análisis de texto, es decir, estamos cogiendo el párrafo y lo estamos descuartizando para ver cómo está compuesto. Yo es para que lo vean cómo se hacen, pero ahorita cuando lo hagamos más, cuando empecemos con las preguntas, lo van a ver más ágil, lo van a hacer más, lo van a ver más práctico. Listo, entonces sigamos. Quiero salir corriendo. ¿Quién quiere salir corriendo? El autor. Entonces mire que a toda hora él está hablando de él y de su sensación. Una muy horrible, tanto que piensa que está comiendo hígado de perro crudo. Y aquí les hago a ustedes una pregunta. ¿Quién es el crudo? ¿El hígado o el perro? Debería de ser comer hígado crudo de perro, porque el perro está crudo siempre, ¿no? Todos los perros están crudos. No, sí, todos los perros están crudos. Entonces, mire cómo cuando uno está pendiente de qué palabras están unidas, uno encuentra cositas, uno encuentra información que le sirve para resolver el examen. Sigamos. Quiero saber, sentado en la butaca, no me meto en la acción. Veo un espectáculo ridículo, caduco, muerto en vida. Otra vez verbo. Sentado en la butaca, no me meto en la acción. Este es el más importante, porque nos está diciendo que él no logra conectar con lo que está pasando en el teatro. ¿Listo? Entonces, vea, pase de, el autor va a decir sobre el teatro algo que las demás personas no van a encontrar bien, pero es lo que él siente. Es algo muy maluco. Y lo que pasa es que no logra conectar con la obra. Por eso no le gusta el teatro, porque no logra vincularse con lo que el teatro representa. Ve un espectáculo ridículo, caduco, muerto en vida. Una antiguaya que huele mal, una impostura. Mire que a toda hora es hablando en términos desagradables del teatro, pero no de cualquier manera. Está resaltando que este para él no es real, se siente falso. Por eso no le gusta el teatro, porque cuando lo ve, ve falsedad. Los que odian los sapos, los que no soportan siquiera su vista, reconocen que el sapo es un animal inocente, inofensivo, incluso útil. Miren, por ejemplo, aquí él empezó hablando de él y su sensación hacia el teatro, pero de un momento a otro empieza a hablar de los que odian a los sapos. Él está haciendo una comparación, una manera de que usted logre entenderle a él con más claridad lo que él está sintiendo. ¿Por qué? Porque para nosotros, bueno, en mi caso, yo no sé ustedes, el teatro es un acto perfecto del arte. Es una cosa bien hecha. El teatro, si no fuera por el teatro, ustedes y yo no estaríamos en este momento reuniéndonos para estudiar. ¿Cierto? El teatro logró abrir muchas puertas del mundo para que alcanzáramos el desarrollo que tenemos hoy. Entonces, cuando él pone ese ejemplo del teatro, yo no lo entiendo porque pues el teatro es algo perfecto, algo hermoso. Entonces él me dice, para que usted me entienda, voy a coger un elemento que comúnmente genera desagrado para que usted me entienda lo que yo siento. Y ahí es cuando pone el ejemplo de los sapos. Cuando ya hice el sapo, yo ya pienso como, ¿por qué le da miedo el teatro si el teatro, no, al igual que un sapo, pues no son, pues no son nada malo. Usted deja el sapo quieto y el sapo se va. Lo mismo pasa con el teatro. Bueno,
Pero aquí cuando él habla de los sapos, no nos está queriendo hablar de los sapos, sino que nos está diciendo que para él el teatro es inocente, inofensivo, incluso útil. Si a veces destila una leche venenosa, esta puede producir eczema, pero casi nunca es mortal. Aquí se está hablando es del sapo que produce leche venenosa. Como el ejemplo es de quienes odian los sapos, como él que odia el teatro, él cuando dice que la leche venenosa le corresponde es al sapo. El sapo es el que suelta la leche venenosa. Y como la leche, perdón, como el sapo es lo odiado, como el sapo es lo odiado, entonces el sapo es el teatro, porque él odia el teatro. Y me da mucha rabia con él, me da mucha rabia con el autor, porque nos hace gastar mucho tiempo entendiéndole estas cosas que hay aquí para que él al final dudara de nuestra capacidad de comprensión lectora y nos dijera lo que estaba diciendo. También yo sé que el teatro es inocente, inofensivo, incluso útil. Sé que su veneno no mata y sin embargo me repele. Esto que escribe aquí el autor a mí me parece una falta de respeto con nosotros los lectores. Porque si él usó estas metáforas, es porque él espera que nosotros las entendamos para que no nos las expliquen, pues porque somos un lector, somos lectores dignos de ser tratados con inteligencia. O sea, a mí que no me trate como una boba. Pues yo tengo por lo menos la misma inteligencia que tiene él, por lo menos pues. Y aquí usa las metáforas, yo las entiendo, las comprendo, pero él no se aguanta y me dice lo que yo tengo que entender. ¿Sí la ven? Así se analiza la información, así, de pedacitos, está. Y es, como les decía, es un asunto de muestra de todo lo que hay que hacer, de lo que pues hay que preparar. Pero esto toma mucho tiempo, ¿cierto? Esto hay que practicarlo, practicar y practicarlo, al punto de que se hace, o sea, usted ya deja de ver oraciones, ya deja de ver verbos, ya deja de ver sujetos y solamente ve ideas. Hasta allá es donde yo procuraría llevar siempre la formación. Entonces, ténganse porque se viene lo pesado. Listo, a resolver las preguntas. Lo digo sin orgullo, casi con pena. Ir al teatro me produce una versión parecida a comer hígado de perro crudo. Los comediantes salen al escenario, gritan, matonean, hacen reír al público y yo siento una mezcla de vergüenza ajena, rabia y malestar. Quiero salir corriendo. Sentado en la butaca no me meto en la acción. Veo un espectáculo ridículo, caduco, muerto en vida. Una antiguaya que huele mal, una impostura. Los que odian los sapos, los que no soportan siquiera su vista, reconocen que el sapo es un animal inocente, inofensivo, incluso útil. Si a veces destila una leche venenosa, esta puede producir eczema, pero casi nunca es mortal. También yo sé que el teatro es inocente, inofensivo, incluso útil. Sé que su veneno no mata y sin embargo me repele. Para el fóbico, de nada vale la pena, de nada vale la prueba racional de la inocencia del objeto de su fobia. El que le tiene fobia a volar no le sirven las estadísticas sobre lo poco probables que son los accidentes aéreos. De nada le sirve que la culebra tal sea de las que no atacan a nadie. Si tiene fobia por las culebras, da lo mismo que pique o no. Al que odia el teatro, no le importa que a él se hayan dedicado algunos de los mayores genios de la literatura. Shakespeare, Ibsen, Lope, Sófocles, Chekhov, lo hicieron, sí, pero hace siglos, cuando ellos y el teatro estaban vivos. Al mismo tiempo, también Homero era un genio y escribió las obras cumbres de la época, pero ¿a quién se le ocurre hoy hacer cantares de gesta? Alguien con fobia al avión en general no tiene nada contra los pilotos en tierra. Yo no tengo nada contra los actores, críticos, escritores, empresarios o directores de teatro. Los festivales son dignos, los teatros heroicos, los teatreros son personas en general tan inofensivas y útiles como los zapatos. Sus obras destilan un veneno blancuzco que no mata. Fuera del escenario son simpáticos, inteligentes, cultos, pero encaramados ya en el tablado de sus gestos, maquillados, disfrazados, se convierten en monstruos. No seas dramático, le dice uno a un amigo cuando está exagerando. Los actores en el teatro precisamente
los actores en el teatro, precisamente por lo falsa y poco conveniente que es cualquier representación. Tiene que exagerar, dramatizar, dan alaridos, lloran. Me perdí. Lloran, la gesticulación se enfatiza para que pueda verse desde el gallinero. La voz es impostada, no hablan nunca con uno. Parece que todos hubieran nacido en Chile o en Galicia. Deben gritar incluso sus susurros. Si están bravos, parecen iracundos. Si están tristes, se muestran desolados. Si están contentos, deben parecer plenos, radiantes. Cada sonrisa es una carcajada. La risa es ya una crisis epiléptica. Un mínimo antojo se convierte en rijo, por realista que sea el escenario, es siempre mentiras. Por minimalista y desnudo que sea, todo montaje es mucho. Lloran, se empelotan, gruñen y lo peor de todo, si es teatro moderno, involucrarán al público. Pretenden que la gente de la platea se vuelva un actor más, tan malo como ellos. Te jalan del codo, te obligan a decir algo, te preguntan, te retan, te ofenden, te regañan, se burlan. Entonces, pellemos. Primera pregunta. Ay, usted me dice, profe, usted leyó muy rápido que todo eso. Nenes, esa lectura muy profunda, muy detallada, no es tan útil, ¿cierto? Como tan práctica para el día del examen. O sea, para aprender a leer, para aprender a comprender, sí hay que hacer esa lectura detallada. Pero el día del examen, usted debe hacer una lectura scanning, ¿cierto? O sea, como que usted lee y entiende lo que está leyendo y después pasa a las preguntas. Ya en las preguntas, usted regresa al punto exacto donde le están preguntando y a partir de lo que el texto está diciendo ahí, con el análisis que usted ahí aplica, encuentra la respuesta de manera sencilla. ¿Listo? Del primer párrafo se infiere que para Abad los comediantes son. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Sobre todo el por qué, muchachos. Eso es necesario. Imagínese usted el día del examen solo, totalmente solo, sin un profesor, sin nadie que lo corrija en lo que usted está haciendo. Usted guíese por el texto. El texto tiene las respuestas. ¿Alguien está hablando? Yo, Cata, la Dale, de Natalia. exageran los gestos. ¿Y en dónde se ve Porque eso, Esther? cuando está diciendo los comediantes salen al escenario, gritan, manotean, hacen reír al público, ahí se ve que están exagerando los gestos. ¿Y por qué la A está mala? Porque solamente me está diciendo una parte y en la pregunta me están diciendo inferir y sería muy literal. Muy Entonces me está bien, diciendo, ¿todo eso qué significa? Que están exagerando. muy bien. ¿Y por qué está mala la B? Porque no solo hacen eso, Muy y bien, también es muy literal. excelente. Ahí, porque para aclararle a Ismael que había marcado la B. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Esther? Del primer párrafo se infiere que para Abad los comediantes, de una, ella vino y lo buscó donde el autor habla de los comediantes. Lo encontró. Si lo lee, los comediantes salen al escenario, gritan, manotean, hacen reír y yo siento una mezcla de vergüenza ajena, rabia y malestar. Lo voy a hacer aquí un poco más detallado. Los comediantes, el sustantivo, perdón, sí, el sustantivo y miren el verbo. El verbo es lo que le permite al lector guiarse. ¿Quiénes salen? Los comediantes. ¿A dónde salen? Al escenario. Y empiezan a decirme, gritan, manotean, hacen. Esto sigue conectado a los comediantes, porque son ellos los que gritan y todas estas cosas. Y yo siento una mezcla de vergüenza ajena. Mire que este yo ya es otro sustantivo que está realizando otra acción. Entonces, esto que aparece aquí no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con los comediantes. Y aquí donde dice, yo siento una mezcla de vergüenza ajena, rabia y malestar, esto se puede decir que eso, que el autor considera que son malos actores. Perdón, que el autor considera que son malos actores. Por eso el maldito, así le vamos a llamar al que diseña las preguntas, por eso el maldito pone esta opción de respuesta, porque esto que está aquí se ve acá en lo que yo les tengo resaltado.
Pero usted no se deja confundir porque a usted le están pidiendo por los comediantes. Usted ubica a los comediantes e identifica el verbo y el efecto que ese verbo tiene. Y eso responde. Ay, Sencillo. no, me la regalé. Alguien está prendiendo el micrófono prendido y está hablando en el fondo. ¿Cuál es la respuesta correcta y por qué? Les voy a hacer una pregunta a los que están marcando la A. Si la A está buena, ¿por qué está mala la C? Si los comediantes son una cosa que están en el teatro. Porque va después, es una idea que está ejemplificando eso, Muy pero bien, es realmente ir al teatro. muy bien. Porque miren este verbo que hay aquí, parecida, aversión parecida. ¿Quién es la parecida? Ir al teatro. ¿Y se parece a quién? A comer hígado de perro crudo. Muy bien, muy bien. Sigamos. El autor afirma que la vergüenza ajena la sienten por. No, están alzando la mano, no alcen la mano, muchachos, porque yo no veo. Participen así, abran el micrófono, como es cuando uno sale a comer con los amigos, uno no alza la mano y nos entendemos. Yo no entiendo por qué hay que alzar la mano en el colegio. Nunca he entendido eso. El autor afirma que la vergüenza ajena la siente por. Las acciones de los actores. Listo. Pa, 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 pa. Miren acá. Muchachos, siempre háganlo así. O sea, mi recomendación es que nunca lo respondan desde lo que ustedes recuerdan del texto, porque a veces son como, ah, bueno, es que el autor en una parte dijo tal cosa y en otra parte dijo tal cosa. Usted le está jugando violentamente a una capacidad intelectual bajo un estado de estrés muy fuerte. Yo, en lo personal, no le confío nada a mi memoria cuando estoy estresada, ¿cierto? Si usted tiene pues la habilidad de aún estar en ese estrés, esa ansiedad, esas cosas, hacer la deducción con la cabeza, felicitaciones. Pero me parece mucho más jugar a la segura, siempre evidenciando en el texto en dónde está la pregunta. Todas las preguntas, el maldito, todas las preguntas las saca del texto. Todas las respuestas están en el texto. ¿Listo? Entonces, el autor afirma que la vergüenza ajena la siente por, acá está la vergüenza ajena, y yo siento una vergüenza ajena, rabia y malestar. ¿Qué le provoca a él esa vergüenza ajena? Los comediantes, porque salen al escenario, gritan, manotean, hacen reír al público, y yo siento una mezcla de vergüenza ajena por todo eso. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿por qué está mala la A? Pata, Dime. pues porque en ningún momento hablan de la actitud del público, simplemente hablan de lo que hacen los comediantes y lo que le Yo te, genera a él. Yo tengo una pregunta, porque en ninguna parte hablan de la actitud del público, entonces cuando hacen reír al público, ¿es que eso no es actitud? ¿Eso es qué? No, sí, pero él no se está expresando que la actitud del público pues, le da vergüenza ajena, sino que las acciones que hace el comediante, pues Listo, los bien, comediantes. bien, bien, se la va a comprar así, va a decir que está bien, mi querido señor.
Entonces, no puede ser la actitud del público porque no se puede confundir hacer reír al público con actitud, porque quien realiza este asunto es el comediante. El comediante es el que hace reír. Que el público se ría ya es un asunto del público, ¿cierto? Pero en este caso no es la actitud de ellos, sino la actitud de los comediantes que hacen reír. Muy bien, mi querido señor. Cuarto. Héctor Abad afirma que no se mete en la acción porque ve un espectáculo, excepto ridículo, muerto en vida, caduco, vergonzoso. Sí, Esther. Profe, la de no, porque ¿Por aún qué? así, aunque a él está causando vergüenza, él ahí está diciendo que el espectáculo es ridículo, muerto en vida y caduco, no vergonzoso, solo que le causa a él vergüenza ajena. No lo menciona explícitamente, puede ser ese párrafo. Listo, bien, me gusta ese argumento. Exacto. Vergonzoso. Yo siento una mezcla. Además, si se fuera a acusar a alguien de vergonzoso, no sería al espectáculo en sí, sino a los comediantes. ¿Qué es lo que le genera vergüenza? Los comediantes. Pero la pregunta nos está haciendo es por el espectáculo. Y del espectáculo se habla acá, ¿cierto? Entonces, la vergüenza de la que hablan ahí no es sobre el espectáculo, como decía la compañera, sino que es sobre los comediantes. Por eso no puede ser la de. Muy bien. En el texto, la palabra antiguaya es el día del examen. Usted no necesita saber palabras desconocidas. O sea, usted no necesita saber el significado de antiguaya para poder responder correctamente esa pregunta. El contexto del texto lo da. ¿Listo? Y a veces las preguntas, las opciones de respuesta se contradicen entre ellas, que es una de las técnicas que más le he sentido a los muchachos que hacen como descarte. ¿Listo? Ahora, va uno al párrafo, dice, una antiguaya que huele mal, una impostura. Los que odian los sapos, los que no soportan siquiera su vista, reconocen que el sapo es un animal inocente, inofensivo, incluso útil. Cuando dice arte de antigüedad remota, yo inmediatamente tengo que decir que no, porque en este caso no nos están diciendo que el teatro sea arte, ¿cierto? Una antiguaya que huele mal, una impostura. Entonces, como que el autor no está clasificando de arte al teatro. Algo que está en desuso. Un suceso muy antiguo, algo que se ha usado mucho. Veo un espectáculo ridículo, muerto en vida, una antiguaya que huele mal. Ah, una impostura, algo que está en desuso. Yo diría que la B se descarta. ¿Por qué? Porque ¿a quién califica de antiguaya? Al teatro. ¿Y el teatro es algo que está en desuso? No, el teatro es algo que todavía está ocurriendo. Tanto así que él se pone a hablar del teatro. Entonces, esta se va porque el teatro no es algo que está en desuso. Todavía ocurre. Que para él se sienta falso es otra cosa. Un suceso muy antiguo. El teatro no es un suceso, ¿cierto? Sucesos, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, la muerte de Abraham Lincoln, ese tipo de cosas son sucesos. El teatro no es en sí un suceso. No sé, por ejemplo, el primer teatro de la historia es un suceso, pero el teatro, el concepto teatro no es un suceso. Creo que eso está claro. Entonces se fue. Y me queda algo que se ha usado mucho, ¿cierto? Una antiguaya que huele mal, una impostura. Yo lo sacaría, pero me parece pues que estoy abusando de mi capacidad, abusando de exagerar mis grandes capacidades que no son grandes, al decirle a usted como una antiguaya que huele mala, como huele mal porque la han usado mucho. O sea, yo marcaría la D porque como dice que huele mal, quiere decir que la huele mucho, que huele mucho, ¿cierto? Porque ya está desgastado.
Entonces, por eso escogería la D. Esa es una forma. Mire que usé dos formas. Una, la que ustedes suelen usar de descartar opciones de respuesta. Eso ayuda, eso sirve. Pero también el asunto de encontrar en el texto donde se insinúa la opción de respuesta correcta. El texto tiene todas las respuestas, solamente es encontrarlas ahí. No hay más. Por eso CL es tan sencillo. No es complejo. Es entender bien lo que se le está preguntando y identificar la opción de respuesta que diga el texto con exactitud. No está hablando de lo antiguo, también lo sacó por el huele mal. Eso, por algo que está ya pasado por mucho tiempo de estar ahí. Muy bien, mi querida Esther. Se necesita calle. Se necesita que usted esté conectado con el mundo recepcionando información. Se puede decir recepcionando, pues me lo acabo de inventar, ¿ok? Mañana todos pueden decir recepcionando. Entonces, esa acumulación de información que usted obtiene de hablar con sus amigos, de ir a cine, de estar atento en las cosas que pasan en la calle, le permiten tener una mejor capacidad de análisis de la información, porque uno le enseña al cerebro siempre estar atento a los detalles y a responder preguntas como ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿Para qué? ¿Listo? Sigamos, teniendo en cuenta el significado de teatro en el texto, para Abad el teatro es una impostura porque esta pregunta me gusta, me parece muy difícil. Para mí, se me dificulta responderla. No sé a ustedes cómo les va. Catafalso. ¿Por qué falso? Yo lo veo por el caduco, un muerto en vida, como que me está diciendo que algo está ahí, pero realmente no lo está, por lo tanto es algo falso, es una falsedad, aunque esté, no sé si me hago entender. No, A ver, pero pienso. no es que te la quiera poner difícil, pero no te entiendo. ¿Por qué Sebastián? ¿Por qué engañoso? Tata, Dime. yo diría, pues yo dije que es falso. Para mí es falso porque él en el texto, al público en general, el teatro le agrada, pues lo que él quiere dar a entender. Y a él eso no le causa nada. No, no le entra, pues, lo que se hace en sí en el teatro. Entonces, pues, por eso yo digo que la sé, que es falso. Me gusta el argumento. Él le da ese adjetivo. Y si es falso, ¿por qué está malo engañoso? Porque este es el distractor. Pues aquí está la distracción. Estábamos entre falso y engañoso. Pues creo yo. Porque para mí, no, para mí no. Porque algo engañoso es diferente al falso. Engañoso es como una mentira, pero algo falso es que realmente no es del todo, mientras que engañoso es como si fuera medias. Y él está haciendo énfasis en que el teatro ya murió, es un muerto en vida, ya no puede volver, ya no está a medias, está muerto. Entonces es totalmente falso. Engañoso lo tomó como más a medias, como que sí, no. Yo veo engañoso como aquello que se usa con la intención de hacer, de engañar, ¿cierto? Sí, de timar, de engañar, de confundir a la otra persona. Mientras que algo falso, si bien está haciendo lo que no es, o sea, cuando me venden una areta de oro golfi, ella es falsa, pero no me está engañando, porque yo sé que es falsa, ¿sí? Hacer dudar. Sí, sí, Edward, creo que me entiendes lo que quiero decir. Por eso me quedo con la C, porque el teatro no está intentando engañar, sino que está intentando hacer una representación que se siente que no es real. Él lo dice, un muerto en vida, no me meto en la acción, o sea, no la ve real, no logra ver lo que en verdad está pasando, se manipula. Sí, se puede decir que los autores no la están manipulando, la están falseando.
y se nota que es falso. Para Héctor Abad Faciolince, ir al teatro es ver algo falso porque se nota que están actuando. Alguien tiene el micrófono prendido. Y aquí porque no está, porque recortan el texto, pero en el completo, él sí dice que el cine sí es bueno, porque cuando uno ve cine y están entrando 5.000 soldados, uno ve 5.000 soldados marchando. Mientras que en el teatro dicen que entran 5.000, pero solamente hay 3 entrando, pues porque en el teatro es diferente, ¿cierto? Entonces él acusa de manera muy tonta al teatro de no ser como el cine, de una manera muy tonta, para hacer Héctor Abad Faciolince, pues. Por eso, es como a medias. Y no sabe que no es real, pero falso es que ya está del todo muerto, no sé cómo explicarlo. Sí, entonces, estás respondiendo esta, no, estamos haciendo, esa es la que estás hablando ahí, era la otra. Gracias, Esther. Vamos con esta. En el párrafo 1, el autor afirma que siente animadversión por... ¿Cómo así que cómo así, Susana R? Mi pesadilla. Hola Cata, ¿cómo estás? Muy bien, Buenas ¿y tú, noches. Susana? Me has hecho Acá mucha bien. falta para que sepas. Mucha, mucha. Ay, Cata, Somi, de verdad, me alegra mucho escucharte. Ay, muchas gracias por haber venido. Qué placer también escucharte. Cata, espero verte el martes, pero bueno, ahorita hablamos. Cata, Hágale ya estoy pues. muy fría, muy fría, pero me acuerdo mucho de este texto, le tengo cariño. Sí, Cata, ¿me pones por favor las las respuestas 6. anteriores? Tengo miedo. No, Cata, tranqui, es que yo también, de verdad, hace mucho no sentía como esa ¿Qué te sentí? emoción de prender el micrófono. Bueno, Ay, Dios Cata, mío, ¿por qué pasito, caduco? Susana, pasito. Hágale pues. Yo digo caduco porque cuando él menciona a Shakespeare y a, bueno, todos los años de la literatura, él dice que en ese momento el teatro estaba vivo, ¿cierto? Por lo que ahora en este momento, para él el teatro está muerto. Yo asocio muerto con caduco. ¿Y me, por qué descarto engañoso y falso? Porque al yo engañar, me parecen palabras muy similares. Yo sé que usted en los sinónimos no cree, pero bueno, al yo engañar, eso deja de ser algo inocente e inofensivo. Cuando él claramente al principio del párrafo nos dice como también el teatro es inocente, inofensivo, incluso útil. Entonces no veo por dónde me podría engañar o falsear si es algo tan inofensivo. Tuve un déjà vu. No sé si esta también la habíamos discutido. Exactamente igual, porque siento No, el Cata, déjà vu. ¿qué piensas? Pero yo sí estoy en contra de la compañera. Ay, Bueno, no, toma. yo veo que Tomás habla mucho en clase. Tomás ingresó este semestre, Cata. ¿Quién? Tomás ingresó este semestre Sí, contigo. Ah, sí. bueno. Ah, no, pues no Cuéntame, conmigo, Tomás. pasó a la U y por ahí Ah, no, revolotea y súper, súper. estorba y molesta. Sí, es Ajá. que en ese grupo. Bueno, cuéntame. Lo que pasa es que no puede ser caduco porque él anteriormente ya había mencionado la palabra antes de decir impostura. Entonces, ¿cómo sería caduco? O sea, ¿para qué usar una palabra nueva para relatar algo que él anteriormente ya había mencionado? Pues yo siento que tiene poco sentido como que repita algo que ya había mencionado, ¿no? Pues es que ya había dicho como, pues veo un espectáculo ridículo, caduco, un muerto en vida, una antiguaya que huele mal, una impostura. Y ¿Eso en entonces qué él se párrafo ve en está? la necesidad, pues en el, espere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7 más o menos. Bueno, lo que quiero decir es que él se ve en la necesidad de decir una nueva palabra, ¿cierto? En este caso, impostura. Entonces, ¿por qué se ve la necesidad de darle pues de crear una nueva palabra y usar una nueva palabra para algo que él ya había de alguna manera dicho, ¿cierto? Que en este caso era caduco. Pues debe tener otro significado distinto, ¿no? Y
Susana, cuando el autor dice en el texto un muerto en vida, está usando connotación, ¿cierto? Porque el teatro no puede ser un muerto en vida, sino que metafóricamente lo entendemos. Y yo siento, no, y marcando la A, sigo siendo una respuesta muy connotativa. Y creo que el maldito lo que quiere es que digamos qué es lo que se infiere. ¿Y qué se infiere? La falsedad. Cataoleado. No se la compro. ¿Por qué? No se la compro, pero listo. Marquemos Pues, esa. hágale pues. Y la que dijo Tomás, tampoco estoy de acuerdo con él. Creo que como que limita al autor al decir como que él tiene que hacer las cosas de X manera, porque si no es así, entonces no tiene tanto sentido. El autor puede escribir como quiera. Él puede darse esa licencia de no volverlo a poner. Pero con lo mismo que tú dijiste, Tomás, eso fue lo que me dio a mí la fuerza, como decir, el autor suelta lo de caduco y retoma lo importante, y es que es lo falso del teatro, es lo relevante para él. Si está vivo o no está vivo, pues sí, es una de sus condiciones, pero lo realmente importante para él, porque lo menciona 2 veces en ese mismo párrafo, es que eso es mentiras, se siente la mentira. Pero sigamos. Bien, pensé que me la ibas a comprar. También pensé que iba a terminar comprándote la Susana. Pero haber alcanzado que me la fiaras. Y yo creo que he avanzado demasiado porque nunca me habías fiado absolutamente nada. Séptimo, en el párrafo 1, el autor afirma que siente animadversión por. Sigamos. Sigamos. Esto es otro nivel. Aquí se resuelven las preguntas a otro nivel. Aquí no es adivinando la respuesta. Ay, es que esta sí, esta no. Aquí coge el texto y lo desmenuza. Sin miedo. Equivóquense. Ya que Alguien dijo algo y no escuché. Listo. Entonces, en el párrafo 1, el autor afirma que siente animadversión. Entonces, uno viene aquí y busca la tal animadversión, que no la encuentro. Los comienzan. Yo siento. Bueno, no está la palabra literal animadversión, pero uno por animadversión entiende que siente que repele, ¿cierto? Que no le gusta. Entonces uno primero saca los sapos porque entiende que los sapos son parte de un ejemplo que él dio. El hígado es la referencia a la sensación que él tiene. ¿Qué pasa cuando habla de eso que lo animadversa? ¿Cierto? Nos queda B y nos queda C. Entonces, los que marcan la B, creería yo que la marcan porque aquí dice que él siente vergüenza ajena, o sea, se siente fastidio cuando salen los comediantes al teatro. Pero yo creo que en el párrafo 1, que se siente la animadversión es por todo lo que contiene el párrafo 1. Y todo lo que contiene el párrafo 1 es el teatro. Los comediantes de que hacen parte del teatro y él está haciendo una crítica a todo el teatro. Exacto, mi querido Nicolás. La respuesta es la C. Los comediantes sí reciben una crítica, pero nos están pidiendo más es una comprensión general del párrafo. O sea, en sí de todo el párrafo, y todo el párrafo habla del teatro, de su utilidad, de su inofensiva, de sus comediantes, de sus falsedades, de su cocho quemado. Sí, señor. Sí, mi querido Nicolás. Según lo que se dice en el texto, el teatro es, excepto. ¿Alguien habló? Muchachos, este excepto, por favor, con mucho amor, mucho cuidado, siempre resaltarlo porque se les puede olvidar.
Este que hay acá, aquí no hay como un gran misterio, pues, los exceptos, esto lo explico porque pues hay que explicarlo, pero no es una de las cosas que a mí me gusta explicar. Entonces, como es un excepto, lo que nosotros hacemos es buscar entre el grupo de palabras el campo semántico. En el campo semántico son un grupo de palabras que se conectan. Listo, palabras que se conectan. Esta, inocente, inofensivo y útil, entre ellas se conectan. ¿Por qué? Porque, primero, porque entre ellas se parecen y segundo, porque el texto las ha usado. La única que no se ha usado es esta. Esta regla que yo le acabo de explicar funciona para el 99% de este tipo de preguntas. 3 entre ellas se parecen, una no se parece, marque la que no se parece. ¿Listo? Esa es sencilla, esa es así como el truquito, que yo a eso no le llamaría truquito porque pues parece una falta de respeto enseñar algo que está ahí tan a los ojos. Pero bueno, es un truquito y se enseña. Teniendo en cuenta lo que se dice en el párrafo 1, se infiere que el teatro es. Lo que yo quiero que usted se lleve hoy de esta clase no es resolver estas preguntas. Es el ejercicio de hallar las preguntas en el texto. Es ver en qué parte del párrafo se afirma y de ahí sacar la pregunta. Eso es lo que estamos practicando en este momento. Y estamos todos muy dispersos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A, C, C. Bueno, estos son los de ahorita. Estamos A, C, C. Entonces, es importante tener presente que el maldito es una persona viva. O sea, sí, un ser humano común y corriente. No creo que sea alguien espectacular. De más que tendrá algún PH, un doctorado por ahí, pero pues esas cosas no son pues como de gran reconocimiento. Debe tener algunos otros logros muy valiosos. Debe tener familia, amigos, ¿cierto? Cosas realmente importantes. Por eso lo pienso como una persona común y corriente. Teniendo en cuenta lo que se dice en el párrafo 1, se infiere que el teatro es. Entonces, miren, nos están pidiendo que digamos que para el autor, ¿qué es el teatro? ¿Listo? Entonces, yo puedo empezar aquí. Parecido a los sapos. En el texto, el autor está diciendo que el teatro se parece a los sapos. No. Él puso un ejemplo con unos sapos que coincidió con lo que él quiere decir del teatro. Mas no está diciendo, no está diciendo que son parecidos. Listo, se fue la A. Similar al hígado de perro crudo. Yo descarto la B. ¿Por qué? Porque es un ejemplo para una sensación. Me gusta eso que estás diciendo, Tomás. Se me queda corto, como que no está hablando del teatro, sino de lo que él siente cuando está viendo teatro, que es otra cosa. Una cosa es lo que él siente y otra cosa lo que es el teatro. Gracias, Tomás. Aquí me quedo yo. Esta es la respuesta. Sentado en la butaca, no me meto en la acción, veo un espectáculo ridículo, un muerto en vida. ¿Quién es el muerto en vida? El espectáculo. Y el espectáculo en donde ocurre en el teatro. Entonces, así como habla de comediantes y habla de espectáculo, yo entiendo que está hablando realmente del teatro. ¿Listo? Si uno marca la D, Que entonces... no le despertaba como ninguna sensación, ninguna como afinidad con el teatro, nada de eso. No te escuché bien, se te entrecortó. Que más que todo porque no le generaba ninguna sensación como el teatro, o sea, no le generaba emociones como de emoción o lo que se supone que debería transmitir el teatro. Entiendo, sí, señora. Gracias por repetirme, te agradezco.
Ese es miren que el examen de CL es más de atención al detalle, ¿no? Es más de persuasión, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? De estar atento a la maña, de estar en la jugada, ¿cómo se llama? De malicia indígena, pongámosle eso. Como no dar nada por hecho, no dar nada por total, sino que todo tiene sus capitas y nosotros tenemos que sacarle las capas. Y la D, algo que produce eczema. Si marco la D, entonces la A también es válida. La otra será más como tipo metáforas. Muy bien, excelente. Buen nivel, tienen buen nivel seres humanos. El autor establece una relación entre el fóbico y quien odia el teatro. En ambos casos, no importa que el objeto muy bien, miren acá. Los que odian los sapos, los que no soportan siquiera en su vista, reconocen que el sapo es un animal inocente, inofensivo, incluso útil. Entonces, cuando Lacan nos dice, el autor establece una relación entre el fóbico y el que odia el teatro, entre ambos casos no importa que el objeto sea inocente, inofensivo. Recuerda lo que dijimos ahorita. El autor se puso a hablar de los sapos, pero en realidad está hablando del teatro. Entonces, cuando dice que el sapo es inocente, inofensivo y útil, en realidad está hablando del teatro, porque para eso puso él las dos referencias. En el párrafo 2, Shakespeare, Ibsen, Lope, Sófocles, Chekhov, excepto están muertos, fueron genios de la literatura, escribieron obras de arte, siguen vivos en sus obras. Cata, mostrame el párrafo, porfa. Es el, no lo estaba poniendo porque está en el 1. Pasó Natalia, porque perdón, ¿qué pasó? La D, porque es un excepto. Entonces, Nata, ¿te vas a pasar para cuál? Si la B está mala, ¿para dónde vas, Nata? Bien, excelente. Siguen vivos en sus obras. Entonces, mira, importante, Lorena marcó la D como importante. Miren lo que pasa acá. Recuerden que el maldito está en los detalles. Mira acá, lo hicieron, sí, pero hace siglos, cuando ellos y el teatro estaban vivos al mismo tiempo. Entonces, mire cómo acá, de cierta manera, están diciendo que estaban vivos, entonces no es verdad que siguen vivos en sus obras. ¿Escribieron obras de teatro? Sí. Ibsen, Lope, todos esos escribieron obras de teatro. ¿Fueron genios de la literatura? Sí. ¿Están muertos? Sí. ¿Siguen vivos en sus obras? Pues él está diciendo que antes, ya no. La D. Muy bien. Si usted me ve a mí haciendo un argumento que no le gusta, que le parece muy feo, alza la mano y dice, no, profe, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso tan espantoso? Y me muestra su explicación más bonita.
De la pregunta, ¿a quién se le ocurre? No se preocupe, gracias. De la pregunta, ¿a quién se le ocurre? Voy a hacer cantares de gesta. Se puede inferir que Abad, que estos, Esto, no, esto, esto como. Era hay una como voz que está hablando y no la escucho. dos piezas independientes. Eso es de álgebra. ¿Aló? Ay, María. Ser humano, tienes el micrófono prendido. Miguel, tienes el micrófono prendido. Bien, bien, bien. Duda. De la pregunta ¿a quién se le ocurre hoy hacer cantares de gesta? Se puede inferir que Abad, duda, se escriban en la actualidad. Es que está muy sencilla, ¿no? Porque vea, solo pueden ser escritos por genios, pues él no es un genio. Ahí fue una tiradera, no le vayan a decir nada a él. No se escriben porque ya no hay héroes. Pues aquí no se está hablando de que sí hayan o no hayan héroes. Ahí hay como una cosa toda absurda. Se escriben en la actualidad. Mire que aquí se repite. O sea que está entre estas dos. Él valora o duda y aquí está diciendo como eso ya nadie lo escribe. Pues ¿quién se va a poner en esas? La respuesta la D. Voy muy rápido, vamos bien, voy demasiado rápido. Yo diría que no, Vamos bien, pues. vamos bien. No hay que gastarle mucha pólvora a este gallinazo. En el artículo a propósito de Apocalipto, el retorno del cine del cine épico, el autor escribe: la epopeya es un género que no abandona las salas de cine. Con ocasión del estreno de Apocalipto, se analizan algunos de los géneros épicos cuya escritura ha representado un gran desafío para autores como Fritz Lang, Carrier, Herzog, Pasolini, Rocha, Vallejo e incluso Carlos Saura. Esta alusión lo planteado por Abad en el párrafo 2. Sebastián dice que contradice. Y que Esther se fue por sustentar. Sebastián se fue por contradecir. Profe, eso fue la pregunta anterior. Yo no he hecho nada. Ah, bueno, solamente Sebastián, bueno. Tomás, ¿qué pasó que se quedó callado? ¿Cuál es la dificultad? Bueno, me voy con los que han respondido hasta ahora.
Esther. A ver, ya Nata se arriesgó bien, Nata. Esther, ¿cuál es la respuesta? Haider no vino. Me extraña que Haider no haya venido. Listo, bien. Mire lo que está pasando acá. Mire lo que dice el autor. Al que odia el teatro no le importa que a él se hayan dedicado algunos de los mayores genios de la literatura. Lo hicieron sí, pero hace siglos cuando ellos y el teatro estaban vivos. Miren cómo para Héctor Abad Facio Lince no es argumento que los grandes genios se hayan dedicado al teatro. Muy diferente acá, donde el tipo, el autor que citan, dice, la epopeya es un género que no abandona las salas de cine. O sea, la epopeya es un género parecido a la épica de la que se habla en el texto 2, en el párrafo 2. Es un género que no abandona las salas de cine. Y mire cómo el autor está reconociendo la importancia de este en el cine. Con ocasión del estreno de Apocalipto, se analizan algunos de los géneros épicos cuya escritura ha representado un gran desafío para autores como Fritz Lang. Todos estos son directores de cine. Esta gente le apuesta por hacer esas adaptaciones de la literatura antigua, ¿cierto? La épica, la lírica, esas cosas. La Odisea, pues como por ejemplo. Esta alusión contradice lo planteado por Abad en el párrafo 2, porque en uno se le da valor al teatro y en el otro no. Me quedo con la B. Veo que Milena se fue por la C. Milena, ¿por qué estamos equivocados? ¿Por qué está buena la C? No, creería yo que estaba como defendiendo el género, entonces por eso opté como más por defender que contradecir, ya que en la parte superior decía que estaban defendiendo como eh, a los autores, los escritos, el género como tal. Entonces por eso opté como más como a tirar a defender que a contradecir. Pues mi punto de vista está entre esas dos, entre B y C, pero me tiraría más como a la C. Listo. Estoy tratando de pensar lo que dijiste, Meli. Listo, yo me demoro pensando lo que dice. Para poderte decir qué opino lo que dijiste. Yo me fui para la B por campo semántico porque no supe bien cómo relacionarlo, pero ya. Hubiera puesto la B por lo que digo en el párrafo 1, la exageración comiente. No se debe tener en cuenta otro párrafo diferente al que se está citando, pero tampoco nos podemos olvidar de todo lo que dice el texto, porque todo lo que está dicho en el texto está conectado. Entonces, limitarnos, como dices tú, al párrafo que se nos menciona, pero no nos hacemos los bobos con lo otro. Eso también hace parte de marcar la respuesta. Con lo que está diciendo Melisa, que yo tan conchuda es que Melisa, mira, lo que pasa es que sí, efectivamente, en lo que has dicho, que en la parte de arriba, que es esto que está acá, todo esto, se está hablando bien de la epopeya como un reto para ser adaptado al cine, ¿cierto? Aquí se está hablando bien. Pero en el texto de Abad, Abad sí es muy displicente, dice, pues muy Shakespeare y todo, uno de los más grandes escritores de toda la historia de la humanidad, de todos los siglos, o sea, no hay nadie en otro siglo que se compare un tantito con lo que logró hacer Shakespeare, ¿sí? Entonces este señor descarado, conchudo, llega y dice como, no le vayan a decir que que yo lo trato a él así, pues en algún momento de la vida puede pasar, no le digan. Entonces trata a Shakespeare como si fuera, pues sí, muy bacano tu gran escritor, pero pues ya no está vivo, pues ya se acabó su reinado. Eso es muy grosero muy grosero por parte de él. Y está atacando a la épica. Entonces los dos textos se contradicen entre ellos. No sé, ¿qué piensas, Melissa?
O sea, no estoy de acuerdo con tu argumento de que, ay, es que en la parte de acá se estaba defendiendo y por eso puse defender. Es cierto, pero nos están pidiendo que hagamos el contraste con el párrafo 2. O sea, el 2 con respecto a este se contradicen. Hay una contradicción. No sé si te entendí mal, Meli. Ay, tan conchuda, Melisa. Yo siempre soy muy conchuda. Por ejemplo, a Susana, y le decía a Susa, a Gabriela Gaby. Hagamos esta ultimita, mis queridos seres humanos. No, todavía no alcanza para dos. La expresión un veneno blancuzco que no mata en el párrafo 3 se refiere a. Este examen es nivel coquito. Eso es muy sencillo. Ojalá le salga un examen difícil. Ojalá. Pero esto es sencillo y esto es lo que suele salir en el examen. Por eso lo traje para este encuentro. La expresión un veneno blancuzco que no mata en el párrafo 3 se refiere a. Ah, bueno. Gracias, Meli. Milena. Listo, vámonos con eso. La expresión un veneno blancuzco que no mata en el párrafo 3 se refiere a. Entonces, recuerde lo que yo le estoy enseñando hoy acá. Usted viene al párrafo 3 y busca un veneno blancuzco. Alguien no tiene nada, no tengo actores, Chris, teatros son ofensivos, útiles como los sapos. Entonces aquí empieza a hablar de los sapos. Sus obras destilan un veneno blancuzco que no mata. Entonces, la expresión un veneno blancuzco que no mata se refiere a las obras, lo inofensivo de los sapos, lo inofensivo de los actores, las acciones de los teatreros, la veracidad de los teatros. Bueno, no sé por qué está forzando tanto este señor, pero vea, sus obras destilan un veneno blancuzco. Las obras son las que lo destilan. Entonces, de estas 4 opciones de respuesta, ¿cuál tiene relación con las obras? Lo inofensivo de los sapos se va, porque lo inofensivo de los sapos tiene relación con los sapos. Lo inofensivo de los actores, esto sí tiene que ver con las obras. Las acciones de los teatreros tiene que ver con las obras, la veracidad de los teatros tiene que ver con las obras. ¿Listo? Pero yo descartaría la veracidad de los teatros porque no nos están hablando de que los teatros sean veraz. De hecho, nos están diciendo que los teatros no tienen ninguna utilidad, no cumplen con algo en la sociedad, de lo grosero que es este señor, de lo grosero e insolente que es. Las acciones de los teatreros, lo inofensivo de los actores. Cuando él nos dice el veneno blancuzco, que no mata. Me va a quedar, sí, se van a quedar con la C. Yo me quedo con la B. Para mí la respuesta es la B, porque estoy equivocada. Corríjanme. ¿Cuál es mi error? Si todos están escogiendo la C, ¿en qué me equivoqué yo? Meli, sí, y dime por qué es la C. O sea, yo también me equivoco. Yo también escojo la opción de respuesta incorrecta. Yo puse primero la B. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Ok, yo puse primero la B, pero ahora que veo bien y leo pues mejor, o sea, volví a leer bien, dice los teatreros son personas, o sea, al empezar la oración ya me están hablando de los sujetos que son los teatreros. Entonces, por ese motivo, yo ya pienso que están hablando de los teatreros. Los actores, en ningún momento pues me dice como
ese pronombre, ¿cómo se le llamaría? Sí, en vez de teatreros, actores, entonces como que ahí yo ya pensaría, y creo que también es una buena, pues para mí, no sé, no soy profesora ni nada, trato pues también como de que me vaya muy bien, pero pienso en leer en lo que hay antes de la oración y después de la oración, porque tal vez ahí haya pues los sujetos actores, la palabra actores, pero no la hay. Entonces la que Bien, sí hay es los teatreros, sí, ya por señor. ahí. Bien, primero me gustó el análisis, segundo, gracias por la recomendación el recorderis de que hay que revisar el punto anterior y el punto siguiente al sitio donde se encuentra la información. Y me gusta mucho el análisis que haces porque es efectivamente los teateros son personas en general tan inofensivas y útiles como los sapos. Es cierto que el texto está diciendo teatreros, pero si yo te pregunto quiénes son los teatreros, tú me vas a decir que los actores. El maldito no ha puesto esto aquí porque sean diferentes, sino porque precisamente son lo mismo. Decir actores y teatreros es igual. Y él con esto ya nos está generando confusión. ¿Cómo es que se llama eso? El distractor. Entonces, en realidad, lo que ¿Verdad? define, ya te doy la palabra, lo que define viene Dale. siendo esta palabra. Ahora sí, hágalo. Yo también había puesto la B, pero pues me cambié a la C porque yo me fijé donde dice, sus obras destilan un veneno blancuzo que no mata. Y las Ajá, obras que vendrían siendo las acciones que hacen. exacto. Estoy de acuerdo Entonces, pues contigo. por eso pues, cambié la respuesta a la C. Listo, muy bien. Y yo me Cata, quedaría, dale. yo había puesto la C, pero me cambié a la B, porque al leer que dice destilan un veneno blancuzco que no mata, ese que no mata lo asocio a lo inofensivo. Y aunque bien están hablando de las obras y son acciones, no es como, están hablando como tal que las acciones tienen un efecto, pero que no mata, que es algo inofensivo, no tanto como en general las acciones. Entonces, siento que por el no mata me está hablando, me está haciendo hincapié en lo inofensivo de las acciones, no las acciones como tal, sino lo inofensivo. No sé. Pero entonces, cuando usted me dice inofensivo, esa es la parte de que no mata. O sea, la parte no mata es lo inofensivo. Pero entonces, un veneno blancuzco es ¿qué? Las acciones. O sea, cuando el sapo tira el veneno, cuando hace el acto de tirar el veneno, es el momento en que el actor está haciendo el performance. O sea, las acciones del sapo que tira el veneno y el performance que hace el actor es el acto de tirar el veneno. Yo me quedo con la Pero C. es más importante, ay, Catalina, pero es más importante el efecto, no, lo que provoca y No no está sé, no. matando. No, para mí es más importante la acción porque ¿qué es aquello que tiene, qué es aquello que es un veneno blancuzco que no mata? Cuando el actor actúa, las acciones. Bueno, te cambiaste. Es que me cambié. No, no me cambié. Usted se cambió, se va a pasar a la C. Es Es que lo yo había más puesto la C racional. y luego puse la B. Ah, no, pero eso Te ya es el cambiaste, pasado. Catalina. No, 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 eso ya es el pasado, Esther. Usted en este momento debe decir, oh, profe, tú tan brillante, tan espectacular. Ay, Obvio, no, voy a pues marcar sí. la C. No, ya voy. Bueno, marque la que quiera. Sigamos aquí. Vamos a hacer la ultimita, el 15. El sarcasmo se define como una ironía mordaz. El autor lo utiliza para, excepto. Sebastián, maltratar a los actores. Escoja la buena, Esther. Ese, yo no he entendido, sé por qué ya no dejó ese vicio. Ese vicio, no, siempre ya escoja la Catalina, por respuesta lo que te voy correcta. a Deje de ser tan decir. gallina, es que deje de ser tan miedosa, marque la que es. Y si se equivocó, pues para eso está estudiando, para equivocarse. Sin miedo, marque la respuesta correcta, Esther. Me equivoco, no sé.
La sé, eso, así, sin miedo, ni tan gallinita toda hora. Mentira, y no se vaya a enojar. Chica, uy, no, pues ¿quién hablará? ¿Quién hablará? El sarcasmo, bien, el sarcasmo se define como una ironía mordaz. El autor lo utiliza para, excepto maltratar a los actores. Él lo dice por acá. Los teatreros son sus destilados. Fuera del escenario son simpáticos, inteligentes y cultos. O sea, él como, al actor como en sí no tiene problema con eso. Tiene problema cuando el actor está haciendo el performance. Entonces, esta es la que no hace. Desacreditar el teatro, criticar el teatro actual, burlarse de los teatreros. Sí, una cosa es el personaje en escena, que es lo que critica Héctor Abad porque le parece que eso es falso, y otra cosa son las personas que están detrás de esos personajes. A veces no les critica, la sé. Bueno, seres humanos. Este era como el acercamiento rapidísimo como a la técnica que pues, yo desarrollo en mi proyecto, ¿cierto? En mis clases. Siempre es buscar el texto, la pregunta en el texto. Aunque es un texto muy fácil, esto aplica para cualquier texto. Porque ¿qué es lo que hace el maldito? El maldito lo que hace es que encuentra una oración en la que haya contenido, ¿cierto? Él no va a coger oraciones vacías o superficiales para hacer preguntas. Él viene, busca una que tenga mucho contenido y de ahí elabora una pregunta. Él hace esto así. Ah, bueno, de aquí voy a hacer una pregunta. Entonces, cuando uno las va a resolver, viene y busca y entiende la afirmación y responde la respuesta correcta. A veces hay unos distractores muy pesados como este caduco y falso que nos encontramos ahorita. Pero eso con la práctica, muchachos. Con la práctica todo se soluciona. La disciplina le gana a la inteligencia. Nos vemos mañana. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Espero que se hayan divertido, que lo hayan visto fácil, no es tan complicado. De pronto eché mucha cháchara. Espero que les vaya muy bien en ese examen, que la rompan de verdad, mis queridos, que esto que les estamos dando, más lo que usted estudió todos estos meses, le ayude a sacarla como usted quiere que le salga, de verdad. Es con mucho gusto, es con mucho Gracias, mi gusto. Cata. La clase estuvo increíble. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Que me les vaya muy bien. Sí, hay que leer con más atención, con más detalle, pero nada, sin miedo. Sujeto, verbo y complemento, y salió. Sujeto, verbo y complemento, no necesita más. Seres humanos, que me les vaya bien, un placer. Voy a tratar lo de las grabaciones. Chao, mi Cata. Chao.